Sergio Massa nos atendió en su búnker de campaña en Tigre, que queda al ingreso de Tigre, un municipio prolijo. Estábamos en un edificio en 12 pisos donde se podía ver una panorámica de lo que es Tigre, realmente un municipio que debe tener una buena calidad de vida por las características. La relación entre el hombre y la naturaleza ahí es muy cercana. Bueno, conversamos con él antes que salga a hacer campaña. Ese día sábado iba al tercer cordón del conurbano bonaerense y esta es la conversación. Muchas gracias, vinimos a Tigre a aceptar la entrevista, a conversar con nosotros. No, por favor, al contrario, gracias a ustedes por permitirme contarles a los tucumanos cómo es la Argentina que viene. Bueno, dentro de pocas horas visitando la provincia. Sí, visitando la provincia, yendo además a varias localidades del interior. Queremos que cada tucumano sienta que tiene un lugar en el país que empieza el 10 de diciembre. Y además queremos seguir con esta idea de construir plural, de construir con todos los sectores. Hay que terminar con la Argentina dividida, sectaria, de los que por la fuerza o por la chequera quieren monopolizar el poder. Los productores de Tucumán y de esa región del país sostienen que necesitan un tren, que el flete es caro, que cuando se toma una decisión a nivel nacional, por ejemplo, retenciones, se piensa en las unidades productivas de la pampa húmeda y no las del NOA. Entonces, es una materia pendiente. Tienen razón. Con 720 millones de dólares de inversión, el Belgrano Cargas le podría cambiar la realidad en términos de costo, casi 20% de cambio en los costos al productor de Tucumán, al cañero, al que hace citricultura, al que hace también, digamos, productos tradicionales. Y me parece que es el gran desafío, el primer gran desafío con el norte argentino es Belgrano Cargas para bajarle el costo de flete de Tucumán a Rosario, porque hoy de Tucumán a Rosario el flete es más caro que de Rosario a Rotterdam. Sí. La verdad es que es absurdo. Tiene una lógica, yo diría, despiadada con las economías del interior. Sí creo que como gesto además hay que eliminar las retenciones a las economías regionales. Sí creo que como inteligencia para la matriz energética de la Argentina hay que trabajar el tema de bagazo asociado a energía, a nuevos combustibles, a biocombustibles. Sí creo que es muy importante que en la nueva matriz energética trabajemos el tema de la integración de los biocombustibles como una parte creciente, porque eso además va a generar mayor valor en los productos que desarrollan las economías regionales. Estoy convencido además que Tucumán tiene un destino de grandeza si lo transformamos en el hub logístico del norte argentino. Si concentramos lo de los tabacaleros jujeños, si concentramos lo del productor de soja salteño, si concentramos y desde ahí definimos la logística de distribución. Y además eso le va a generar mucho trabajo a chicos tucumanos que hoy sienten que no tienen destino, que no tienen futuro en su provincia. Bien, es muy importante que Sergio Massa le explique al productor que entiende lo que es la dinámica de las economías regionales, el déficit que tiene la nación con estas economías regionales. Es que en realidad nosotros tenemos el único equipo preparado en combate, el único equipo económico, Labaña, Peirano, Piñanelli, Redrado, Delgado. Son economistas que han demostrado, Nielsen, que han demostrado capacidad para resolver los problemas de la Argentina. Cuando yo le digo al productor tucumano quédese tranquilo que en 100 días levantamos el cepo, se lo digo al lado de quienes levantaron el corralito y el corralón en la Argentina. Cuando yo le digo al pyme tucumano quédese tranquilo que vamos a bajarle los impuestos, se lo digo al lado del último ministro de Economía que propuso y mandó al Congreso y consiguió media sanción de una rebaja de impuestos para la pyme. La verdad es que la Argentina está ahogando a las economías regionales mientras beneficia a otros sectores. Fíjese cuánto paga de impuestos, valor final, un productor, y cuánto paga de impuestos el casino de Tucumán. Entonces lo que tenemos que hacer es ponerle la soga al cuello al timbero y sacarle la soga del cuello al que trabaja y al que produce. Porque además el casino genera la ludopatía, que es una enfermedad que destruye familias y patrimonios, esfuerzos de gente de años. Pero además es un mensaje. El mensaje no es sálvese quien pueda.
es crezca el que produce y el que trabaja. Bien. Es como con la educación. Cuando nosotros planteamos la necesidad de una educación de calidad, cuando yo digo el pibe de Lules o de Aguilares tiene que tener la misma educación que el pibe de Recoleta, lo que estoy diciendo es generemos igualdad de oportunidades en la Argentina. Bueno, a ver, cuando uno ve el desarrollo humano en los países exitosos, existe la igualdad de oportunidades, existen las oportunidades que tiene porque hay trabajo, porque hay movilidad social, y porque entonces el chico con buena educación es una forma de capitalizarlo. La educación es la rampa de despegue. Sí. Nosotros le tenemos que dar a un pibe, ¿sí?, de cualquier pueblo de Tucumán la misma educación que a un pibe de cualquier localidad del Gran Buenos Aires. De La Puna a Ushuaia nosotros tenemos que tener la misma calidad educativa. Esa es la rampa de despegue. A una mamá que hoy tiene un plan, una asignación universal, nosotros le tenemos que decir, usted quédese tranquila, usted la vamos a cuidar. No somos el ajuste que propone Macri de sacarle los planes, de sacarle la asignación, no. Nosotros se lo vamos a cuidar. Pero a su hijo le vamos a dar la oportunidad de que tenga trabajo. El salto de calidad. Exactamente. Ese es el país del desarrollo. Claro. A ver, las políticas de segunda generación. La cadena de valor agregado, que se ve en cualquiera de las actividades económicas de la Argentina. Bien. Los empresarios dicen, Sergio Massa, nosotros estamos dispuestos a tomar al joven en el primer empleo, pero necesitamos una ayuda por parte del Estado. Claro, y nosotros mire, hace poquitas horas, y le pido a los tucumanos que por ahí se tomen el trabajo de bajarlo de internet, www.sergiomassa.org, lanzamos un libro, que lo lanzamos en librerías y en internet gratuito para que la gente pueda leer. Ese es mi compromiso. El 11 de diciembre cada argentino va a tener en un libro lo que yo voy a hacer como presidente, para poder venir y decirme, presidente, usted dijo que iba a bajar de tal manera la inseguridad, y no lo está haciendo, o lo está haciendo. Para que me tomen examen como presidente, ya no como candidato. En ese libro nosotros planteamos muy claramente este tema, porque nosotros lo que creemos es que el primer empleo tiene que tener dos cosas fundamentales: el beneficio impositivo para el empresario que arriesga y toma un chico, y el tutor, que es la figura de quien acompaña al chico que entra al mercado de trabajo. Chico que además no puede perder el plan. ¿Sabe qué le pasa hoy por ejemplo, a muchos limoneros? Que no tienen gente para trabajar porque tienen miedo a perder el plan. Nosotros al que tiene el plan y quiere volver a trabajar, lo que le decimos es, su plan va a estar cuidado por ley, para que no lo pierda porque vuelve temporariamente al mercado de trabajo, al azúcar, al limón, a la soja, a la ganadería. No, quédese tranquilo, va a tener una garantía de 3 años escalonada y va a tener un tutor, porque queremos que usted le lleve el pan a su casa, a su familia, y que además, si tiene un trabajo estable, tenga crédito para la vivienda. Porque el otro gran problema es que en la Argentina algunos lo mandan a la lotería de Riverito, esto del Procrear, hay que ir a una lotería y ver si me dan el crédito. Otros le dicen, yo le doy la garantía para ser inquilino. Yo no quiero argentinos inquilinos, yo quiero argentinos dueños. Propietarios, exactamente, dueños de su tierra, dueños de su casa. Y entonces lo que decimos es que lo armaron Piñanelli y Redrado, que fueron los dos mejores presidentes del Banco Central de los últimos 30 años, que crecieron en reservas, que mantuvieron el régimen de flotación administrada, que hicieron consolidar el sistema financiero argentino, y que dicen 1.210.000 créditos de punta a punta de la Argentina para la vivienda, tasa fija en pesos, de 65 a 90.000 dólares. Cualquier laburante va a poder pagar la cuota. Fíjese qué país contradictorio. Hoy un directivo de una compañía puede desgravar de sus impuestos el servicio doméstico. Ahora un trabajador que paga un alquiler no lo puede desgravar del impuesto a las ganancias. Es una locura, es una locura. Sí, hay que equilibrar las oportunidades. Cuando estamos hablando de empleo, hay una tragedia social diaria que vive la Argentina que también hay que modificar: la cantidad de empleo en negro. Sí, que tiene que ver con el nivel de presión impositiva. En realidad el problema de fondo acá es que hoy la Argentina tiene la presión impositiva más alta de toda la región. Y entonces, cuanto más alta es la presión, más baja es la voluntad de cumplir.
cuanto más razonable es la presión, más es la voluntad del ciudadano a cumplir. Pero además tiene que venir acompañado de servicios y tiene que venir acompañado de políticos honestos. Si usted tiene, digamos, un candidato a gobernador que le dice que no va a bajar impuestos, pero que además está investigado por corrupción, por enriquecimiento ilícito, patrimonialmente, que, digamos, cambió de casa, de coche, la gente no cree. La gente no cree. La gente, cuando uno le pregunta qué opina del Estado, le dice tres cosas. Mire, creo que es un lugar donde se genera corrupción, creo que es un espacio poco transparente y además no veo la eficiencia del Estado. Es que en realidad el Estado es ineficiente porque le han transformado el Estado en una unidad básica. Nosotros vamos a barrer con los ñoquis de la cámpora, con los ñoquis de la política del Estado. Los vamos a barrer sin miedo, sin miedo. Además, como conocemos el Estado, sabemos dónde ir a buscarlos. Bien. Otra tragedia social que vive la Argentina tiene que ver con un país cruzado por el narcotráfico, con un crecimiento de las adicciones enorme y con un Estado que no tiene la infraestructura ni los recursos necesarios para atenderlo al que ya es adicto y que necesita un acuerdo con el sector privado. Mire, la verdad es que si hay una tragedia de los últimos años asociada a la ineficiencia y el fracaso de la gestión en salud, es que una mamá del interior tucumano que tiene un hijo adicto no sabe a dónde llevarlo. Y que una mamá de San Miguel de Tucumán que tiene un hijo adicto sabe que en el hospital le rechazan. Hay madres que ataron sus hijos a las camas para que no se vayan a drogar. Y hay madres que lloran todas las noches porque no saben qué hacer. Sí. Entonces, si yo tuviera que hacerle un reproche a los últimos años de gestión, por ejemplo, en salud, le diría, ¿dónde estaba el ministro de Salud mientras crecían las adicciones? Escondido en un despacho. Usted le pregunta a la gente, no sabe quién fue el último ministro de Salud de la Argentina. A la gente común. Porque la verdad es que, por ejemplo, con temas vinculados a la cuestión alimentaria, la cuestión sanitaria, Ginés González García hizo un trabajo que se extendió a lo largo de todo el país. El remediar. Ahora, ¿y el último ministro? ¿Qué hizo? En la provincia el candidato a gobernador de Massa es José Cano. Sí, claro, es el próximo gobernador, Cano. Cano va a ser gobernador por una gran diferencia. Porque es la gran diferencia entre los que quieren un Tucumán que crezca y los que quieren un Tucumán en manos de poquitos. Han transformado a Tucumán en un lugar en el que solamente unos pocos, amigos del poder, viven bien. ¿Qué ocurre si Cano hace un acuerdo con el PRO? ¿Sería Ningún un acuerdo problema. provincial que responde a las características? Yo no tengo ningún de la problema. provincia? Todo lo que podamos contribuir, yo no soy mezquino. Yo tengo la humildad de saber que el futuro se construye entre todos. Yo no tengo esa mirada miserable de la política, de creer que porque alguien es mi amigo yo soy dueño de esa persona. Ojalá Cano abra los brazos y convoque desde los socialistas hasta el PRO, que convoque a todos, que sea amplio, que sea inteligente. La Argentina que viene nos necesita a todos arremangados. Basta de mezquindad, basta de facciones. Para que les vaya bien también a los gobernadores en las provincias, aparte de tener la capacidad de tomar las decisiones públicas necesarias, hay que cambiar algunas reglas de juego. La Nación se lleva el 76% de los fondos. 76 de cada 100 pesos que paga un tucumano en impuestos, Sí. se los está llevando Cristina y Kicillof. Eso responde de alguna manera a por qué el país es pobre en el interior, no porque hay malos gobernadores. El país no es solo pobre en el interior. Mire, usted por ahí ve Tigre y ve una ciudad que desarrolló, fue, le diría, buena gestión, pero también fue un accidente, producto de su localización y producto de que muchos porteños, mucha gente que vivía en la ciudad de Buenos Aires, escapando de la inseguridad, vino a vivir acá. Piense usted que en los últimos 6 años, 80.000 personas abandonaron por la inseguridad la capital federal y se vinieron a vivir a Tigre. Y la verdad es que a mí me parece que lo que tenemos que hacer es
rediscutir el sistema tributario en la Argentina. Todos los impuestos que nacieron por emergencia se quedaron a vivir. Sí. Impuesto docente, impuesto al cheque. Démosle el impuesto al cheque a las provincias. Tengamos coraje. Claro. Para que después la provincia decida si lo baja, si lo elimina, si en la misma cadena de valor no lo cobra 3, 4 veces. Yo le voy a poner un ejemplo. Supongamos que en la cadena de la citricultura los proveedores son todos locales. ¿Por qué pagan 7 veces el impuesto al cheque? Porque lo pagan una vez. Sí, la doble imposición frena el desarrollo económico. La triple. Ahora, todas estas medidas que me anuncia Sergio Massa tienen que ver con una macroeconomía ordenada, una macro sin inflación. La Argentina va a crecer, va a crecer. La caída de la inflación va a ser por aumento de inversión. La caída de la inflación va a ser porque el año que viene la Argentina va a tener, solo en el sector agricultura, 16% más de inversión. En el sector minero, en el sector transporte. Nosotros ya tenemos listo para licitar, apenas arranca nuestro gobierno, el cambio en el Belgrano Cargas. Yo quiero, digamos, que ese costo que paga el productor baje rápido. Y eso los va a hacer más competitivos, tipo de cambio competitivo. Bajan el costo logístico, baja la presión impositiva, va a hacer que economías que hoy están ahogadas empiecen a sacar la nariz. Y después un tema central. Mire, nosotros necesitamos que nuestro gobierno transforme cada embajada en una oficina comercial de la Argentina. Yo quiero discutir cuánto limón le vendemos a Estados Unidos. Sí. Cuánto maní, para no sesgarlo solo a Tucumán. Sí. Tenemos que ir a pelear los mercados. Claro. Sergio Massa, muchas gracias. No, gracias a ustedes y un beso muy muy grande a todos los tucumanos.